Tech Sounds presenta Con su permiso. Hola a todos, con su permiso. El día de hoy platicaremos sobre una potencial reconstrucción del país. Estoy pesimista porque pues, si vemos la innovación y lo que se gasta en innovación, por ejemplo, en México, pues es penoso. La realidad va a ser extraordinariamente compleja y no tenemos un rumbo adecuado. Quizá la reconstrucción no va a ocurrir bajo un proyecto unitario. Aún llegando un líder enormemente competente, va a tener que montarse sobre una administración muy erosionado. Con su permiso. El día de hoy me acompañan Beata Boina, Carlos Elizondo y Alejandro Poiré. Yo soy Héctor Villarreal y quiero que platiquemos de un tema. A ver, las cosas en el país ahorita se sienten difíciles, datos económicos muy negativos, una pandemia que aparentemente no cede y un problema de seguridad fuerte. ¿Qué va a pasar saliendo de esto? Y sobre todo, ¿quién va a ser responsable? ¿De quién debiéramos esperar esta reconstrucción, compañeros? ¿Acaso del gobierno federal? ¿De los gobiernos estatales? ¿O va a tener que ser el sector privado con un plan propio? ¿Cómo lo piensan? Pues es una gran pregunta, querido Héctor. Y la pregunta primero es que hay que reconocer que no todo el mundo piensa que vamos a requerir una reconstrucción, en la medida en la que, desde la perspectiva del gobierno, estamos a la mitad de una gran transformación y lo que estamos viendo es que personas que opinan que necesitamos reconstruirnos más bien son adversarios del régimen. Pues lo primero que tendríamos que reconstruir es el imaginario de lo posible, el imaginario de los consensos y el imaginario de las cosas que nos dividen. Es muy difícil reconstruir si estamos siquiera en desacuerdo de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Creo que tesis es que alguien va a decir que no hay nada que reconstruir. No, que al contrario, que lo que hay que reconstruir es lo que nos falta de la cuarta transformación. En fin. Yo creo que ese es un muy importante primer tema, pero el segundo tiene que ver con, pues es irrelevante ahorita hacernos esa pregunta en un sentido, porque todo el poder lo tiene el que tiene la lectura de que esta es el costo necesario para poder transitar ese paraíso que todavía creen que van a alcanzar, que se llama los grandes objetivos de la cuarta transformación. Entonces, cualquier lectura objetiva de la realidad lleva a tu pregunta, Héctor. El PIB colapsado, la salud colapsada, la violencia fuera de control, y se va a poner peor. Pues las tendencias son muy tristemente muy negativas todas. Y deberíamos estar pensando además en otro tema, que es la reconstrucción en un mundo que va a ser distinto. Totalmente. Claro. Post-pandemia, donde una serie de actividades que antes nos parecían normales lo van a hacer menos, cuánto tiempo va a tardar el turismo internacional regresar a Cancún y cómo va a salir el sistema de conectividad aérea de nuestro país, cómo se transformó las ventas por la aparición de todos los sistemas por internet de compra, de servicios en línea, etcétera. Pero no estamos haciendo ninguna de esas dos cosas. Estamos analizando la compra de Braskem por parte de la administración del presidente Calderón en el 2010. Sí, la verdad es que yo creo que el panorama pues está bastante gris y en ese sentido mi opinión es que no vamos a salir de eso en los próximos años rápido. Además, si hablamos de la reconstrucción, pues es cierto que una gran parte de los que gobiernan hoy en día pues no se preocupan por eso, porque efectivamente pues no es un tema de la reconstrucción, sino de la transformación y la cuarta transformación que tiene como objetivos muy, muy diferentes, no necesariamente conectados con el tema de la reconstrucción después de la crisis económica, crisis sanitaria. Ahora bien, yo creo que hay varios actores a considerar en ese proceso de qué puede pasar en el futuro y cómo eventualmente deberíamos enfrentarnos a la reconstrucción. Uno de ellos es el gobierno y este probablemente no va a ser el actor principal.
tenemos otros actores que son gobiernos locales, que dependen mucho también de las elecciones de 2021, cómo se configura ese panorama, digamos, político, ese escenario político. Y finalmente el tercer actor son los empresarios. En ese sentido, pues hoy en día en una situación difícil, pero esperemos que conforme vaya pasando un poco, aliviándose la crisis, pues puedan tener cierto papel en ese proceso de reconstrucción, obviamente encontrándose cada cierto tiempo con las dificultades que genera el propio gobierno. Y finalmente la sociedad civil, ¿no? Que es otro actor importante que también vive sus momentos muy difíciles. Permítanme una provocación. A ver, yo me quiero ganchar con este último comentario de Beata que se me hace muy interesante. Lo que pasa es que cuando uno piensa en un proyecto de reconstrucción, se nos viene esta idea de un proyecto federal y todos jalando en la misma dirección. Bueno, cierto consenso, ¿no? O con cierto consenso o con unas ideas, pero quizá la reconstrucción no va a ocurrir bajo un proyecto unitario. A ver, yo creo que empecé por descalificar un poco tu planteamiento, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, porque de entrada, independientemente de si está uno, o sea, la única persona que realmente puede estar absolutamente convencida de que todo lo que está ocurriendo es favorable y es adecuado y funciona muy bien, es quien lo empuja, y es el presidente de la República. Pero la verdad es que casi cualquier otra persona que no va a ser presidente de la República en los próximos 4 años y feria, lo que queda de este sexenio, tiene que estar consciente, ya sea, como bien decías, Héctor, futuros presidentes municipales, actuales alcaldesas que van a ser gobernadoras, diputados y diputadas que se van a querer dedicar al servicio público durante más tiempo, senador, que la realidad va a ser extraordinariamente compleja y que no tenemos claramente un rumbo adecuado, pero más que eso, tampoco creo que queda claro cuál es el diagnóstico y las alternativas para enfrentar la realidad. Y ahí es donde creo que tu pregunta sí es absolutamente indispensable, y es decir, y regresar a la provocación de decir, bueno, ¿y cómo dónde están? Ya no digamos en la oposición, en los círculos de pensamiento contemporáneos, las propuestas de alternativas, una vez más, tomando tu palabra, para reconstruirnos. A mí me gusta pensar que aquí en la Escuela de Gobierno del TEC hay algo de eso, pero somos una perspectiva académica y al final del día lo que se necesita es muchas más voces, muchos más foros y temas bien, bien complicados que además, pues en parte, se están poniendo peor en algunos casos. Temas más complicados que además casi todo lo que tendríamos que hacer para reconstruir tiene costos en el corto y mediano plazo. Es decir, no hay una medicina en ninguno de los temas que están pendientes, salud, fiscal, seguridad, donde realmente tú puedes decir, esto se hace y pronto vamos a ver los resultados. Se parecerá un poco, creo yo, a lo que el país tuvo que hacer después del colapso de la economía en el 82, que es reimaginarse, que es para AMLO el origen del problema. Es decir, para él de ahí viene el neoliberalismo y todos sus horrores. Ya se nos olvidó que esas reformas fueron el resultado de un país que quedó devastado por un pésimo manejo en la política económica y que nos llevó a las devaluaciones, que ya se nos olvidó las dimensiones. El dólar valía 20 y tantos pesos en febrero del 82, 21, 22, y cerró en diciembre a 150 pesos por dólar. Entonces, hubo que hacer unos ajustes monumentales que fueron posibles en parte porque era un régimen autoritario. Además, tenemos que plantear esta reconstrucción que hay que empezar a imaginar, y tienes toda la razón, Alejandro, en un régimen pues, que va a ser, esperemos y deseo, y creo que lo va a ser, democrático y probablemente con mucha pluralidad, porque las supermayorías ahora no se ven fáciles. Tampoco me parecen deseables, pero no se ven fáciles que las podamos ver en el 2024. Sí, ahora bien, yo creo que, bueno, cuando hablamos de la reconstrucción, pues sin ninguna duda se trata de una especie de reinvención, de alguna forma, ¿no?
aunque no necesariamente. Por otra parte, yo creo que es importante aquí destacar, como mencionó Alejandro, que se necesitan diferentes voces, debates, discusiones sobre el tema, o sea, buscando un poco la inspiración hacia dónde debe ir esa reconstrucción. Y yo me gustaría aquí mencionar los recientes estudios que se han hecho precisamente sobre la situación que va a vivir o que vive la América Latina en ese contexto, digamos, pandemia y post-pandemia, aquí incluido obviamente en México, cuáles son las propuestas en ese contexto difícil para toda la región. Y hay una básica, innovación. O sea, es lo que propone CEPAL, es lo que propone la OECD, es lo que proponen organizaciones internacionales, digamos, conocedoras sensibles, sobre todo CEPAL, con la problemática de la región. Y cuando hablamos de innovación, pues se menciona que a raíz de la pandemia, pues ha habido varios proyectos en el contexto de América Latina de carácter innovador, pues precisamente para buscar soluciones de carácter médico, que es como una especie, se puede decir, de célula o de raíz que podría dar origen a una mayor innovación en la región de América Latina. Yo estoy un poco pesimista sobre esta perspectiva, pero no cabe duda que es la propuesta que tienen las organizaciones, digamos, especializadas en la región. Estoy pesimista porque, pues, si vemos la innovación y lo que se gasta en innovación, por ejemplo, en México, pues es penoso, ¿no? O sea, es menos de 1%, mientras que los países que más innovadores son, en ese contexto, por ejemplo, Israel, es 4.9%, o sea, casi 5%, y todos los países que quieren transformarse, cambiarse, pues son conscientes de que si no hay innovación y gasto en la innovación, pues la verdad es que no van a alcanzar ningún cambio. En ese sentido, yo quizás estoy un poco, como digo, pesimista sobre las propuestas de CEPAL en ese contexto, pero no cabe duda que sí se necesita un debate precisamente cómo reconstruirse, y va a ser difícil si no invertimos en cosas que nos puedan servir para esa reconstrucción. A ver, el gran economista turco, Asemeglu, habla de 3 polos en los que puede terminar un país o una región después de esta pandemia. Él habla de que puede fortalecerse mucho un modelo populista con los respectivos riesgos. Un segundo modelo del que habla es que se reconozca la necesidad de fortalecer al Estado, entonces que podríamos emerger buscando una especie de socialdemocracia con una fiscalidad más activa, con establecimiento de derechos. Irónicamente, el tercer polo que él ubica es prácticamente un abandono del Estado y meternos más en un modelo libertario donde va a ser el sector privado, van a ser los particulares tomando decisiones con los respectivos problemas de desigualdad. A fin de cuentas, son formas muy diferentes de pensar una salida de esto. Y creo que para nuestro país pueden tener implicaciones importantes este mapeo. Para mí, parte de lo que está pasando, Héctor, entre estos 3 polos, es que en México típicamente pensamos en que tenemos que tener estas buenas discusiones, estas buenas alternativas, estos programas de política pública de alta calidad, estas alternativas de reconstrucción, y no los podemos disociar de la calidad de nuestros liderazgos políticos. Y la verdad es que una de las cosas que llama muchísimo la atención, a mí no me sorprende lamentablemente, pero es que las voces más visibles en el ámbito público, fuera de la del presidente de la República y su equipo, son de muy mala calidad en general. Un par de gobernadores haciendo un trabajo digno, pero como bien decías, con muchísimas restricciones por la parte de financiamiento, por la parte de seguridad, etcétera. Pero en el ámbito legislativo, además, no solamente las voces son de mala calidad, sino que además el entorno político, lo que está generándose alrededor de ciertas figuras es patético. Es decir, es más probable en este contexto que estas necesidades de reconstrucción las vayamos a poner en manos de una Cámara de Diputados con mala calidad, con liderazgos de mala calidad y con senadores, por ejemplo, el caso del senador de Nuevo León, Samuel García, en fin, todo el perfil que está alrededor de eso y la visibilidad potencial que puede tener un perfil de ellos, nos hace pensar que estos grandes problemas, con diagnósticos todavía limitados y con alternativas todavía poco discutidas, en una de esas los vamos a poner en manos de personas de peores calibres. Es decir,
no hemos tocado fondo en términos de liderazgo público en este país. Bueno, está el liderazgo por el lado del legislativo, pero está el otro tema que es el ejecutivo, y no solo me refiero al presidente. Uno de los temas que más sorprendieron del paso por el poder del PT en Brasil fue cómo se fue erosionando la calidad de la administración pública. Y en México, López Obrador lo ha logrado muy rápidamente, por una estrategia casi consciente de bajar los sueldos, de poner restricciones a quienes trabajan en el sector público si quieren luego irse al sector privado, por esta frase que ha usado de que a él le importa más la honestidad que la competencia. Y por honestidad yo creo que le está entendiendo lealtad, porque realmente no es que haya una prueba de honestidad, lo que hay son rasgos de lealtad en quienes ha seleccionado. Entonces, aún llegando un líder enormemente competente, va a tener que montarse sobre una administración muy, muy erosionado. Así es. Y además, Héctor, estamos yo creo que ahorita en una situación bien curiosa, porque esos 3 modelos a los que se hace referencia de Acemoglu, pues parecería que nosotros lo que estamos construyendo es un populismo libertario. Así Es decir, es. un gobernante que le importa el corto plazo, que tiene esta estructura de relación con la gente polarizante, comunicación directa con el electorado, una serie de características que tenemos de Trump a muchos gobernantes del mundo, pero en el fondo este presidente lo que más desprecia es el Estado. Desprecia al sector privado y desprecia al Estado. Se están destruyendo ya no las capacidades gubernamentales, sino programas enteros. Este último, desaparecer la subsecretaría a cargo de tecnología e infraestructura en la SCT en este momento, suena un poco raro. O sea, en ese sentido, Carlos, lo que estás comentando, que ese presidente desprecia al Estado, yo diría, añadiría eso un punto más. O sea, no solamente desprecia al Estado, la verdad es que desprecia al sector formal y está gobernando básicamente para fortalecer a lo informal y de acuerdo con los principios de comportamiento del sector informal. En ese sentido, pues sí es un desafío, o va a ser un desafío unos cuantos años, digamos, regresar o cambiar ese tipo de pensamiento en las élites que gobiernan. Hoy en día no cabe duda que las crisis favorecen a los populismos, o sea, incluso antes de la crisis de salud, de crisis económica, pues aquí llegó el populismo al gobierno. Ahora bien, estamos en los tiempos cuando esas crisis sí siguen favoreciendo a los populismos. Perdón, yo ahí no estoy de acuerdo. Bueno, hay populismos que lo van a pagar también, no cabe duda. Al contrario, digamos, lo que estamos viendo en Europa es muy claramente que los gobiernos mejor administrados están pagando un costo menor. Sí, es cierto. Ser para los que rodean. Sí, pero por otra parte también hay menos, se puede decir, menos vigilancia de los otros países sobre lo que están haciendo los otros gobiernos. En ese sentido, yo creo que hoy en día, pues hace poco elecciones en Belarus, nadie dice nada, a pesar de los abusos, etc. Pero ahí no es populismo, ahí es otra cosa. Bueno, es un sistema autoritario, ¿no? Pero bueno, hay Pero veamos el caso de Estados Unidos. Yo creo que sin la pandemia, Trump hubiera tenido amplias posibilidades de reelegirse. Y si Trump hubiera manejado de forma racional la pandemia, hubiera tenido altas probabilidades de reelegirse. Y hoy la tiene muy baja, porque el populismo es tan ineficaz y en una crisis como esta se nota tanto que cuando hay alternativa, y ese es tu punto, Alejandro, aquí no hay, pero cuando hay alternativa, esta tiene un margen de maniobra. El señor Biden difícilmente hubiera ganado una elección, creo yo, en un contexto que no fuera este. Sí, ojalá la gane, ¿no? Ojalá la gane. No nos anticipemos. Hay populismos que van a pagar por mal manejo de la pandemia, no cabe duda, y es el caso de los Estados Unidos, que veremos hacia dónde va ese tema. Pero por otra parte, esos populismos y esa situación, digamos, de regreso en la democracia hace que no hay una vigilancia internacional en los temas de la democracia. En ese sentido, pues se puede decir, muchos elementos negativos que pasan en los países que ya antes eran populistas, pues se cierran los ojos sin cuestionamientos en general, ¿no? Sí, pero además de la poca vigilancia internacional, pues que a Trump le va a valer sombrillas y en México todo está pésimo, salvo los temas que son críticos para él, como
algunas cosas de seguridad, migración y bueno, pues algunas de las cadenas productivas, etcétera. Además de eso, sí creo que no hay que subestimar la mala calidad de nuestras élites políticas, incluso en los Estados Unidos. Es decir, hoy pues salen Biden y Kamala Harris como buenas opciones y pues moderados, etcétera, y en el contexto actual con un discurso racional y con alguna oportunidad, etcétera. Pero las primarias de algunos de los candidatos al Congreso las siguen ganando unos loquitos que están a favor de la teoría de la conspiración y que creen que todo es un invento de los chinos y cosas por el estilo. Y si eso ocurre allá, en donde sí hay, digamos, en general, partidos políticos, pues, digamos, mucho menos estructurados que los nuestros, pero con bastante fuerza, imagínense a lo que nos vamos a enfrentar aquí. Es decir, los casos de los Samueles García y compañía, al rato los vamos a extrañar en términos de la calidad, porque realmente, por un lado, este debilitamiento del Estado y por otro lado, esta profundización del discurso populista no se han agotado. Bueno, lo vimos en Brasil. Así es. En Brasil, ¿quién llegó después del PT? Pues algo mucho peor, que se llama Bolsonaro. Sí, yo creo que en ese contexto, pues el gran desafío de la reconstrucción es cuidar que no empeoren las instituciones democráticas. ¿Y quién debe cuidar? Y el segundo es que también tenemos que pensar que esta reconstrucción no necesariamente va a ocurrir de una manera unitaria. Y bueno, los tiempos también, ¿no? O sea, la reconstrucción no se hace de un día al otro, sino pues normalmente es un tiempo que puede ser también doloroso. Ahí nos preguntabas, Héctor, pero nos preguntabas al principio, bueno, ¿a quién le toca qué? Y yo creo que a la sociedad civil, a los líderes empresariales, a quienes opinamos en Twitter, en redes sociales, etcétera, de entrada nos toca un poquito de moderación en el desprecio universal a los políticos, porque realmente, así como vemos una pauperización de muchas de nuestras élites, también hay muchos que están haciendo un trabajo pues razonable, que tratan de promover algunas soluciones dignas, sensatas, medianamente transparentes, fundamentalmente honestas, etcétera, y se hace muy fácil el decir que todos son igual de corruptos, que todos son igual de ladrones, que todos son igual de ineptos e ineficientes, etcétera. Y eso lo único que trae como efecto es que al final del día se cumpla esa misma profecía. Entonces, creo que nos falta... O peor en un sentido, Alejandro, como todos son iguales ya no importa nada. O sea, el siguiente escalón abajo nos parece que es igual que el anterior y son bien distintos. Uno puede criticar muchas de las incompetencias de las administraciones anteriores, pero la pandemia del 2009 yo creo que se manejó de una forma mucho más profesional y seria de lo que se ha manejado esta pandemia. Y que si esa experiencia lo hubiéramos utilizado para manejar esta pandemia, como los países asiáticos exitosos fueron aquellos que se montaron sobre los éxitos de manejo de epidemias previas, pues estaríamos en una situación mucho menos complicada. Yo creo que otra de las situaciones aquí es que podemos ir a una reconstrucción muy fragmentada. Déjenme dar dos ejemplos. A ver, lo que está sucediendo con la posible reforma a pensiones. Ojo, es básicamente una reforma que salió del sector privado, que va a estar muy concentrada sobre la gente que está en la formalidad. ¿Qué ocurriría si de repente en paralelo vemos una propuesta de un sistema de salud colgado del sector privado, básicamente para los trabajadores formales? No necesariamente es malo, pero vas a dejar a un porcentaje muy alto de la población fuera de esto. O si nos vamos a lo que está sucediendo ahorita con los sistemas de salud estatales, vale la pena revisar los números de Guanajuato con una tasa de mortalidad sustancialmente más baja que la que ocurre a nivel país, pero de repente nos damos cuenta que Guanajuato gasta mucho en su sistema estatal de salud. Entonces, ojo, esta reconstrucción no necesariamente va a ser homogénea. Bueno, y seguramente va a haber sectores que no entrarán en la reconstrucción. Claro, porque lo más importante obviamente es lo económico, temas de salud, pero cuando hablamos de la educación, o sea, ¿qué reconstrucción podemos ver en el sector de educación pública, no? O sea, es una gran pregunta y también un gran tema, pues para todos los jóvenes que están en ese contexto, pues
que van a aprender a través de la televisión, mientras que se debería hablar cómo cubrir de forma rápida todo el país con Internet, ¿no? Para que puedan tener acceso a ese tipo de educación a través de los medios que son apropiados y que permiten mayor interacción entre el maestro y los alumnos, ¿no? O sea, la educación me da la sensación de que se quedará totalmente fuera y varios otros sectores de las políticas públicas, otras políticas públicas que son importantes. Y en este punto de la fragmentación, Héctor, creo que es súper relevante ver cómo casi todas las cosas que pueden ocurrir, incluso las que funcionen razonablemente bien, corren el riesgo de exacerbar desigualdad y división. Claro. Tenía un libro ahí muy sugerente de Juan Enríquez Cabot de hace ya varios años, haciendo un argumento provocador de por qué hay tantas banderas y cuántas nuevas banderas hemos visto en la Organización de Naciones Unidas en las últimas décadas. Y es la pregunta de por qué los países dejan de ser países y se convierten en nuevas formaciones nacionales. Así se siembra la semilla de esa discordia profunda de mediano y largo plazo. Y no vamos en buen camino. No creo que sea un pronóstico razonable en el corto plazo en México, pero en algún momento se empiezan a romper las cosas. Sí, porque además en esa desigualdad sectorial y regional, pues simplemente vamos a ver que se van a exacerbar lo que llevó a la desigualdad actual. ¿Qué parte de la economía se va a poder reenganchar más rápidamente? La manufacturera, que depende del NAFTA, del Telecán, del TEMEC, y la que está pues aislada de la economía mundial, le va a costar mucho más trabajo, más los cadáveres nuevos que veremos. El más impresionante para mí va a ser el sector turístico, que digamos ofrecía servicios de calidad, o no tanta calidad, pero servicios al turismo internacional. Ese va a tener una cicatriz gigantesca y va a tener un impacto regional brutal. Y regresando a tu pregunta, Héctor, no veo que estemos haciendo nada para ver qué hacemos con eso. No, al menos a nivel federal pareciera no estar sucediendo. A ver, bien rápido, les cuento cómo nos fue con la pregunta de la semana pasada. Si se aprobaba o se desaprobaba la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un 91.7% desaprueba de la gente que contestó la pregunta y un 8.3% Casi el aprueba. mismo porcentaje de nosotros, profesor, más o menos. Complicado. Nuestra pregunta para la siguiente semana, que le voy a pedir a nuestro equipo de producción que redacte, por favor, ¿a quién se imagina el público que nos escucha dirigiendo esta reconstrucción potencial? ¿Al gobierno federal, a los gobiernos locales o al sector privado? Por lo pronto, quizá podemos decir a ninguno, porque a lo mejor hay muchos que creen que no se requiere reconstrucción. Pongámosla como una cuarta opción. El 8% que aprueba al presidente López Obrador en nuestra misma encuesta. No hay necesidad de una reconstrucción. Y estimados Alejandro, Beata, Carlos, no sé si quieran cerrar con alguna idea. Creo que dentro de esta pregunta que nos hace Héctor, sí es muy importante que hagamos una revisión todos de dónde están los pilares del optimismo y de la reconstrucción, porque también hay que ver lo que sí hay y desde ahí buscar esa reconstrucción. Nos quedamos con eso. Muchas gracias a la gente que nos acompañó. Con su permiso, hasta la próxima. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Productora de Con su permiso, Alejandra Molina, y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.